Entonces, voy a exponer un pequeño recorrido en cuatro pedacitos, cuatro trocitos. El primero de ellos se llama Niñeces e Infancias, marco conceptual y posición política de este seminario. El segundo se llama El capitalismo es un sistema de dominación múltiple que anula a los chicos. El tercero se llama Los derechos humanos y el aún no de un modelo asistencial y protector. Y el último punto se llama La agencia niña, los espacios rebeldes con V y los adultos compañeros. Entonces, pues voy a comenzar a leerles. No es mucho, son unas 20 cuartillas, pero yo creo que en 50 minutos sí las leo. No es cierto, es muy poquito, pero está abigarrado. Entonces, empezamos con el número 1. Niñeces e infancias. Marco conceptual y posición política de este seminario. Como les comuniqué en la sinopsis que se hizo circular del seminario, es una visión clínica y comunitaria, que quiere decir que mi posición política es comunitarista, pero al mismo tiempo no puedo dejar de enunciar desde mi práctica como psicoanalista. No puedo hacerlo de otra manera. Sin embargo, van a escuchar que al menos el día de hoy y también de otra manera durante las siguientes sesiones, no voy a hacer casi uso del lenguaje psicoanalítico porque este seminario está pensado para participación de todo mundo, no importa su formación. Entonces, sí voy a referir a mis hallazgos en la clínica, pero no voy a hablar entre clínicos en lenguaje lacaniano, ni freudiano, ni mucho menos. Y si llego a usar un concepto, pues tendré el cuidado de detenerme y definirlo, y ustedes por favor les pido que me detengan y me pidan si yo uso un concepto que no sea de su conocimiento. Respecto a esto que se menciona en el título de este primer apartado, que es posición política del seminario, quiere decir mi posición política que propongo a su consideración, no quiere decir que tenga que ser la de todos los participantes, y de hecho, como les decía, es bienvenida cualquier diferencia que sea manifestada de un modo argumental. Y bien, procedo a la lectura. Recientemente he escuchado una reflexión crítica sobre el uso del término infancia o infancias que ha venido siendo de uso común para referirse a todo lo referente a los niños en la sociedad. Ya que etimológicamente la palabra refiere a infans, que quiere decir no habla. En efecto, tiene sentido esto que acaba de surgir, porque parecía que usábamos la palabra de manera muy natural, a la infancia, las infancias, lo infantil. Y de hecho, algunos por ahí me encontré un colectivo que tenía en su nombre la palabra infancia, ya lo están cambiando por niñeces, justamente porque, bueno, en lo que a mí me parece un poquito excesos de corrección política, un poquito apresurados, pues dicen, no, porque si concebimos a los niños como infantes, estamos asumiendo que no tienen voz, que no pueden hablar. Me parece interesante y sin embargo, me parece también que podemos hacer una otra lectura de ese concepto de infancias. Bueno, entre paréntesis, aquí anotaba que en el psicoanálisis, incluso cuando decimos el infans, nos referimos al bebé, nos referimos al pequeñito que todavía no hace uso activo como hablante. No es que no esté en la red del lenguaje y en la red simbólica, pero todavía no es un hablante. Me parece entonces que existe la posibilidad de dar un uso creativo y reivindicatorio a la palabra infancia, asignándole justamente el matiz que contiene su etimología, entendido como lo que está por ser dicho, relativo a ese periodo tan particular de nuestras vidas que fueron nuestras niñeces. Es decir, no lo que no habla, sino lo que está por ser dicho.
Es decir, que infancias o infancia nos serviría, ahorita hago la precisión de por qué el plural, nos serviría no para referirse a la niñez como etapa vital, sino para abrir terreno a reflexionar cómo, precisamente porque venimos de la no habla, de una integración estructuralmente traumática al mundo del lenguaje, que es la propuesta de la teoría del sujeto psicoanalítica, por ello nos resulta ineludible el a posteriori permanente de significar, narrar, dar sentido a lo que vivimos en ese largo devenir parte de una comunidad hablante. Es decir, siempre vamos a tener algo por decir de nuestros primeros años y de cómo esos primeros años nos hicieron de nuestra carne y de nuestro cuerpo carne que habla. Una posteriori permanente, digo, porque no solo referiría a nuestros primeros años, sino a todos los que hemos permanecido vivos, porque lo por hablarse está siempre ahí. Seríamos todos infantiles en tanto siempre nos queda algo por ser dicho. Pero, en términos políticos, la cosa toma otro cariz, porque en tanto población más joven, en tanto sujetos a las condiciones concretas actuales a las que es sometido todo chico desde su nacimiento, y en términos legales hasta los 18 años, lo que llamaremos infancia remite a un terreno de conflicto muy específico. Es decir, una cosa es decir, lo infantil puede considerarse un permanente tener que vernoslas con lo aún no dicho, aún no pensado, aún no nombrado, aún no integrado a una narrativa, pero políticamente tenemos que pensar en las niñeces y lo que implican, o sea, la etapa de bebé, niño, adolescente, como edades definidas pues arbitraria e históricamente, pero que ahí están como una referencia, lo que nos lleva a retomar una definición que puede sernos útil para pensar esa dimensión. Dice, la infancia es una construcción política y social anclada a un contexto histórico y disputada por sectores que depositan en ella valores y obligaciones que obedecen a intereses determinados. Como veremos entonces, abordar la definición de la infancia no solamente implica un trabajo académico de conceptualización, sobre todo se trata de una toma de posición política respecto a lo que en nuestro contexto y tiempo histórico representan las bebecitudes, las niñeces y las adolescencias. No sé si esa palabra existe, pero ¿cómo se le dice a esa etapa del bebé? Pues les propongo jugar un poquito y ponerle la bebecitud, ¿no? Las niñeces y las adolescencias. Es decir, definir es tomar una posición política. Mi apuesta, la posición que sostendré en este seminario, es la de definir las infancias como libres y rebeldes. Una definición que integre la dimensión de una justa y digna rebeldía, que dé lugar a lo que está por decirse desde, con y por las niñas, niños y adolescentes. Y estas tres preposiciones, desde, con y por, justo en ese orden. Es decir, desde, que implica que primero hay que escuchar a los chicos, validar y asumir lo que tiene su palabra, y que a veces puede ser una digna rabia desde su lugar. Con, que implica su acompañamiento desde una adultez camarada y desde una adultez que asuma lo infantil, como les proponía líneas arriba, como algo permanente y en reformulación. Y solo al último, desde un para o por todo lo que vamos a ver en unos minutos y que tiene que ver con que solo por estrategia, solo porque podemos utilizar nuestros privilegios como adultos en un sistema adultocéntrico
Solo por eso, a veces será por los niños y los adolescentes. Entonces, resumiendo un poquito esta última idea, la posición política es pensar las infancias como referido al grupo etario de bebés, niños y adolescentes, como desde un punto de vista de libres y rebeldes. Y lo iremos trabajando poco a poco. Porque ahorita todavía no, sin contexto va a sonar como, pues, ¿qué demonios es eso? Es como suena muy lindo y revolucionario, pero ¿qué es? ¿No? Ya lo vamos a ver en un momento. Sí. ¿Cuántas cosas no suceden en el silencio de las niñas? A veces voy a decir las, a veces los. ¿Cuántas cosas no suceden en el silencio de las niñas? ¿Cuántas cosas no siguen sucediendo en el silencio de nuestras infancias durante nuestra vida adulta? De lo que podemos dar cuenta a cada momento los que nos dedicamos al psicoanálisis. Y a lo que me refiero con esto último es a cuando escuchamos que por ejemplo, en el tema tan complejo y doloroso de las violaciones y los abusos sexuales a los pequeños, no se deja de escuchar en esta lógica que ustedes me han acompañado en algunos momentos, en otros espacios, también aquí en Engrama, a pensarlo, el tema del trauma, pues este tema de lo postraumático, todo lo que implica de un tiempo que aún no ha terminado de pasar, que es el tiempo del trauma, y que se relaciona con este asunto de ¿y cuándo acaba lo infantil? Si el trauma en lo infantil nunca termina, a menos que termine en una cierta medida de ser elaborado. El plural, infancias, por otra parte, que escucharán cada vez más a menudo entre los colectivos, las colectivas que nos ocupamos de trabajar estos temas, refiere para mí no solamente a lo que con gran fortuna, me parece, están impulsando algunos actores sociales, que abanderan el tema de las infancias y particularmente de las infancias libres, referido a la diversidad sexogenérica, identitaria y cultural reconocida desde la edad más temprana. Entonces, sí, está eso y me congratulo de que así sea, de que se piensen las infancias en el sentido de la diversidad de modos de vivir desde, desde pequeños, pero también me gustaría proponerles ampliar esta significación del plural infancias a la posibilidad de diferenciar el terreno de las niñeces relativas solamente a la franja etaria niña, a lo que permanece pregnante en nuestra vida joven y adulta de eso, por hablarse infantil, que les decía un poco antes. O sea que infancias no solo refiere a las formas diferentes de ser niña o a las formas diferentes de ser adolescente, sino que refiere a lo que a lo largo de la vida corresponde a lo infantil. Y eso los que somos psicoanalistas, pues deberíamos estar más o menos familiarizados con la idea de que lo infantil nunca termina. Aunque, eso me quedé pensando ahorita que hice un silencio, tuve un intercambio con una colega muy breve en un espacio que no daba para mucho en estos encuentros Zoom muy breves, que me decía que si no tenía claro yo que era adulto, porque proponía que lo infantil todavía estaba en el adulto. Y entonces también en diálogo con ella estoy tratando de transmitir esta idea, ¿no? Y por cierto, últimamente recibo muchas retroalimentaciones de adultos que temen que yo no sea lo suficientemente adulto por hablar de esto. Me parece un síntoma muy extraño. Es mío, por supuesto, pero de ellos también. Bueno, número 2. El capitalismo como sistema de dominación múltiple que anula a los más chicos. Oigan, yo no sé, en esto de la corrección política hay que cuidar mucho, pero no demasiado, ¿no? Entonces yo sí uso chicos, por ahí leí que no hay que decir chicos porque entonces los ves chiquitos y tú eres grande y lo grande es más poderoso que lo chiquito, pero a mí me parece una palabra muy linda porque es breve, suena cariñosa, tiene eh, una fonética agradable y yo siempre la uso con mucho cariño.
¿no? Y además nos permite decir los chicos a todos niños y no estar diciendo niños, niñas y adolescentes, o chiques, que esa E está padre, pero es cacofónica como más no puede, ¿no? Entonces voy a usar mucho la expresión chicos. Posicionarse desde el inicio, si bien lo elaboraremos en extenso, si les parece bien en el seminario, desde una noción de infancias libres y rebeldes, irá adquiriendo sentido para ustedes cuando revisemos con cuidado la concepción hegemónica de la infancia. Como producto de largos siglos y variados factores, la infancia ha venido siendo comprendida como un territorio relacionado con la inexperiencia, la inmadurez, la inocencia, el estado salvaje y el aún no ser. A partir de ello, se ha otorgado a los niños y adolescentes una capacidad de agencia hiper restringida. Y la ingenuidad, sí pusieron por ahí en el chat, de acuerdísimo. Y entonces se les ha otorgado una capacidad de agencia muy restringida. Ahora está de moda hablar de la agencia, a lo mejor es un lenguaje un poquito académico, pero es sencillo, o sea, ser agente quiere decir desde, desde el motu propio, desde el movimiento propio, como sea que se conciba la motivación de ese movimiento, de ese deseo o de ese empuje a la acción, ser agente significa producir un cambio, producir una comunicación, producir un encuentro, producir un movimiento, producir una idea, producir una fantasía, etcétera. Entonces, la capacidad de agencia queda hiperrestringida cuando se piensa que los pequeños, los chicos, están no en capacidad aún porque se están formando, están en estado larvario. Y en tanto larvas humanas, entonces no podrían ser agentes de. Y si son agentes de cosas a las que no tendría sentido darle lugar en el mundo, más que como juegos, ¿no? O cosas infantiles. Se limita, si acaso, esa capacidad de agencia a los terrenos del estudiar y del jugar. Y además, el estudiar y el jugar de formas muy limitadas y controladas. De esa manera, su capacidad de potencia queda casi por completo aniquilada. Cito, después les digo de dónde estoy extrayendo estas citas. Sus producciones creativas nacen y mueren en su mundo, no son integradas a la sociedad. Yo le acabo de preguntar a mi hijo de 6 años, porque estamos en un colectivo de derechos humanos y ambientalismo aquí en Querétaro, haciendo un concurso infantil de video y dibujo sobre cómo sería nuestra vida si el agua faltara. Y entonces sus respuestas fueron lo más lógico. Bueno, primero, si el agua falta por absoluto, nos morimos. Pero si no, tenemos que migrar. Pero si no, tenemos que buscar obtenerla de, aunque sea goteo, de algunos vegetales, de las cactáceas que crecen aquí en el semidesierto queretano. O sea, la capacidad de resolución, aunque un niño de esa edad no pueda contar, bueno, y quién sabe, ahora con el YouTube a lo mejor se encuentra un tutorial de sobrevivencia y sabe que de qué plantita vamos a agarrar el agua. Pero en nuestra sociedad, en el orden adultocéntrico, como lo vamos a definir a continuación, pues se piensa que los niños son impotentes. Y a partir de esa suposición de impotencia o de potencia limitada a una expresión dentro del margen de lo inútil o de lo que solo tiene sentido para ellos mismos como niños, entonces es casi una aniquilación de esa potencia. Esto no ha ocurrido de manera gratuita ni inexplicable. Al ser el capitalismo un sistema de dominación múltiple sostenido por diversos vectores jerárquicos, podemos llegar a entender de qué manera es que las niñas resultan ser las más afectadas por las violencias y los costos de este sistema político y económico, las niñas y los niños. Después entramos al tema de las niñas en particular. Entonces, primero, el adultocentrismo, adultismo o etarismo. A mí me gusta mucho la contracción a adultismo, porque adultocentrismo es como muy larga. El adultismo o etarismo que viene de etario, de edad, ¿no?
es, por supuesto, el mecanismo jerárquico más inmediato que afecta a los chicos, al obligarles a concebirse como inevitables subalternos, incapaces de pensarse y de actuar como sujetos de pensamiento y agentes históricos. Así como los burgueses no socializan su riqueza o los bienes de producción, los varones no comparten sus privilegios. Asimismo, los adultos no cedemos nuestro poder de control hacia los niños y adolescentes. Quizá valga decirlo, porque ese poder dado por la estructura social e histórica pareciera convertirlos justamente en eso, en adultos. Eso que por contrapartida a la definición hegemónica de la infancia, resultaría ser lo acabado, lo ya logrado, el lugar de la comprensión de las cosas del mundo. Es decir, el sistema de poder adultista nos regala, como si fuera un título universitario o una certificación laboral, eres adulto porque tienes un hijo o un niño sobre el cual ejercer tu poder. Y eso, imaginariamente, por supuesto, te valora como un ser ya hecho. Te valida como un ser ya hecho, ya logrado. Quizá el adulto entendido como el que, por si lo anterior fuera poco, añado, el adulto además es entendido como el que, por si lo anterior fuera poco, no juega, porque ya se encuentra en la dimensión de la seriedad, de la potencia lograda y de la capacidad de mando y decisión razonada sobre sí mismo y sobre los otros. Esa seriedad que, recordando a mi maestro fallecido ya, Jean-Max Godelier, pues es la seriedad de los seriosos, o sea, la seriedad de los que hacen serie, no la seriedad que a veces hace falta para el juego, por ejemplo. O sea, tomarse en serio que yo soy He-Man, ¿no? O sea, si no me lo tomo en serio, el juego no funciona. Pero no hablo de esa seriedad. Pareciera que ser adulto lo que implica es que eres serioso. Es que en francés se dice sérieux, que se traduciría fonéticamente al español si lo dijéramos igual que ellos como serioso. Entonces, el adulto sería el que, además de todo, para terminar de amolar las cosas, sería el serioso. Y en ese sentido, el que no puede jugar porque el juego contradice a la serie. El juego es antiserial. En la medida en que repetimos un juego, deja de ser juego y se convierte en aburrido, y entonces ya no queremos jugarlo porque ya no es juego. La serie mata. Y esa es la guerra de todos los días en los hogares del mundo adulto y el mundo niño, ¿no? Es decir, tienes que levantarte todos los días y a las 4 hacer tu tarea y a las 8 lavarte los dientes. Entonces los niños dicen, a volar con ustedes adultos seriosos, ¿no? En cambio, cuando podemos sí incluir una disciplina, pero jugar, meter el juego, colar el juego en esa disciplina, los niños dicen, bueno, ponme el videíto de lavarse los dientes con el conejito y entonces no está tan mal, ¿no? El adultismo no puede casi pensarse sin referirlo al sistema patriarcal. Entonces tenemos adultismo, 1, 2, patriarcado. Como decíamos, partes del capitalismo como sistema de dominación múltiple. No solamente se trata de los adultos gobernando a los chicos, sino de un sistema dominado por los varones, quienes, pudiendo ser las personas más imbéciles e irresponsables, tienen o tenemos como portadores de un pene y mayor cantidad de testosterona en nuestro sistema, un permiso implícito para ejercer cualquier forma de poder en el espacio privado de lo familiar y en el público también. Por supuesto, en el público, mientras el entrecruzamiento con los otros órdenes de poder, propiedad de capital y racialidad nos lo permitan. ¿No? Es la clásica caricatura de maltratador en su casa y en la fábrica, sí, patrón, lo que usted diga. El patriarcado acentúa el estrecho margen de vida asignado para los chicos, ya que verticaliza las relaciones aún más, dejándoles particularmente a las niñas y adolescentes
hasta el fondo de la cadena de control de los unos por los otros. Y desafortunadamente esto incluye también que las deja a expensas de las formas más abyectas del control materno, determinadas estas últimas por la condena patriarcal a las mujeres para cifrar su vida en la maternidad, entendida como abuso mutuo, como relación de abuso mutuo con sus hijos. En temas como este, a lo largo del seminario lo que les voy a proponer es ilustraciones clínicas, porque esto no puede ser dicho simplemente como una enunciación teórica o generalizante. Esto es lo que me encuentro desde hace 30 años en la clínica. Y lo que es muy interesante cómo está poniéndose a discusión dada la fuerza del movimiento feminista en la sociedad y en las artes. Vieron la hija oscura, la película, ¿no? Entre muchas otras producciones que ponen en cuestión justamente qué es eso de ser mujer, ser madre. Bueno, entonces, adultismo y patriarcado, al menos como los experimentamos y sostenemos hoy en día, no pueden ser comprendidos ni combatidos, y eso lo han dicho muy claramente las feministas que sí son feministas, no las del PAN, si no se sitúan en el contexto del capitalismo colonial que hoy rige el mundo. O sea, no puedes pensar una crítica al adultismo o una crítica al patriarcado, sino críticas al capitalismo. Si no, lo que estás haciendo es un feminismo light o un feminismo de derecha, que se vale políticamente, por supuesto, pero entonces ya quién sabe qué tanto es feminismo o una cosa adulterada. La organización familiar, como sabemos, está determinada por la distribución sexista del trabajo. Los hombres a la calle a ser explotados por la burguesía y las mujeres también a la calle a ser explotadas por la burguesía con menor paga. O bien a realizar trabajo doméstico y de cuidados no reconocido y no remunerado. Distribución sexista, pero también colonialista, que implica diferencias abismales según el color de tu piel, según si eres habitante de una metrópoli o de una colonia, según pertenezcas a la clase trabajadora, al lumpen proletariado, o sea, los más pobres, o a la pequeña burguesía aspiracional. No incluyo el estrato de hasta arriba porque pues ellos nunca van a escuchar esto. Los efectos más directos y de mayores consecuencias de estas dimensiones socioeconómicas tienen que ver con un factor determinante en la reflexión psicológica sobre la crianza, el tiempo. Es decir, todo este asunto de la economía, la explotación, la división social del trabajo, el no reconocimiento, la opresión a las mujeres, a la hora de los niños, tiene que ver con tiempo. Es decir, ¿quién tiene tiempo para ellos? Aquellos adultos absorbidos por las exigencias, no para ellos, con ellos. Aquellos adultos absorbidos por las exigencias del modo de producción, relaciones sociales e identidad capitalista suelen no estar disponibles para compartir tiempo con los chicos, ya sea porque cumplen horarios de trabajo extenuantes, porque su rol de género les implica dedicar su tiempo libre a satisfacer necesidades individuales, porque se encuentran extenuadas por las labores de cuidado o porque, embebidos en la dinámica de los logros profesionales y económicos comprendidos como éxito, dejan a sus hijos solos o a cargo de personas no capacitadas para su cuidado o no relacionadas afectivamente con ellos, o cuya relación afectiva se va a deteriorar justo por el cuidado excesivo, como el caso de los hermanos o hermanas mayores que cuidan a los chiquitos y que terminan siendo absolutamente odiados entre sí porque no era su lugar cuidar. El primer trabajo que tuve cuando estaba muy joven, como algunos de ustedes, era un trabajo doble en Ciudad de México. En las mañanas iba a la colonia Romero Rubio a una casa a trabajar con niños en situación de calle. En las tardes iba a Bosques de las Lomas a un centro de atención psicológica para niños de los empresarios más ricos del país. No me pregunten cómo le hacía para cambiarme en el camino. La situación era la misma en términos de tiempo.
Tiempo significa, o sea, ustedes lo entienden, acompañamiento, posibilidad de conversación, posibilidad de juego, calidad de los cuidados, escucha de las producciones, de lo infantil en el sentido que lo mencionamos al principio, es decir, de lo que aún no toma forma. ¿Cómo carajos vas a escuchar lo que aún no toma forma de un niño? ¿Cómo vas a hacer ese puente para darle forma a sus pensamientos como pensamientos y a sus vivencias como narraciones experienciales si no estás ahí? ¿Cómo vas a leerle el cuerpo? ¿Cómo vas a darte cuenta que le están abusando sexualmente? ¿Cómo vas a darte cuenta de que no duerme bien? Un chico me decía estos días, un paciente me decía que se ha pasado las noches de la pandemia viendo la televisión toda la noche. Y le pregunté, ¿y nadie se dio cuenta? No, nadie se dio cuenta. Tiene una televisión en su cuarto, es una familia con los recursos para tener una televisión cada quien en su cuarto. Bueno, nadie se dio cuenta. Pero nadie se dio cuenta de las ojeras, de su somnolencia, de su malestar, de su irritabilidad, de qué estaba pasando. Pero en todo caso, sea cual sea la posición de los padres adultos en el organigrama social, en el mundo de la jerarquía capitalista y colonial, el efecto en los chicos es el mismo. Quedan marginados en cotos de abandono, encierro en casa, por ejemplo, agudizado por la pandemia, o derivando en las calles de los vecindarios, o quedan atrapados en circuitos de adiestramiento. La escuela, las clases privadas, las terapias. Y ahí creo que nos toca asumir a los que somos psicólogos cuando nuestro espacio de consultorio se vuelve un lugar de adiestramiento para los chicos y que tanto somos cómplices de ello. O sea, un lugar, para decirlo de otra manera, en el que en lugar de que los adultos con los chicos resuelvan los temas de la familia, no, los adultos depositan al chico para que sea amaestrado, domesticado. En términos directos, mencionan algunos autores, se trata de una privatización de la niñez, que se ligada, aunque esto no sea explícito, a un inconsciente histórico que ha colocado a los chicos en la misma lógica que los imperios colocaban a los pueblos conquistados o dominados. La de su invalidación por encontrarse en un estado primitivo, salvaje, que amerita su separación de un mundo de ideas reales y valiosas, de la resolución de los problemas importantes, de la deliberación política, del diseño de la vida en común, y los coloca en un lugar simplemente de obediencia. Esta privatización se manifiesta como una serie de procesos sutiles, a veces, abruptos, a veces, de diferenciación, separación y dominación a los que están sujetos con diferentes matices, los hijos de la burguesía y los del proletariado. No lo escribí aquí, pero me vino a la mente en el 2015 participé en un programa de juzgados cívicos municipales que tenía que ver con tutorías a adolescentes en conflicto con la ley, pero de estos conflictos que tienen que ver solo con faltas administrativas, o sea que estaban como en las orillas, habían sido alguna vez. O sea, no había habido un delito, solo una falta administrativa. Pero fíjense, la idea era totalmente Foucaultiano el asunto, ¿no? O sea, manténlos vigilados, diles que está el Estado echándoles el ojo, diles que se porten bien, conviértete en su tutor. Como si uno pudiera llegar y decirle a alguien, oye, chavo, soy tu tutor. ¿Desde qué ínfulas? Pero esos son mecanismos de colonización, o sea, hay que vigilarte, controlarte y castigarte, no hay que pensar contigo la realidad, ¿no? Y mucho menos hay que pensar entre nosotros comunitariamente la realidad. Tanto unos como otros, los hijos de la burguesía y del proletariado, se encuentran en un espacio de crianza, de socialización en general, completamente ajeno, a no ser porque tienen
porque tengan la fortuna de vivir en un espacio que preserve lazos barriales. Ay, aquí lo redacté muy mal, pero es decir, van a estar en espacios segregados a menos que tengan la fortuna de vivir en un espacio comunitario, que puede darse en un pueblo organizado, en un pequeño pueblo organizado o en un barrio. Si el barrio no está organizado o el pueblo no está organizado, entonces la segregación va a ser directa y la va a ejecutar la familia. Y si no la va a ejecutar la familia, la va a ejecutar el Estado. Pero mucho menos es frecuente, mucho menos podemos encontrar que los chicos vivan en ambientes donde su capacidad de agencia, su potencia imaginativa, creadora, reflexiva, solidaria, sea reconocida socialmente. Puede llegar a estarlo excepcionalmente por agentes individuales, adultos, puede llegar a estarlo si tiene la fortuna, pero por lo general no. Por lo general son sus pares los que reconocen sus capacidades. Pero eso es muy frágil, porque a veces a los pares nadie les reconoce tampoco sus capacidades. Eso está me parece muy hermosamente expuesto en esta serie que se llama Euforia, que soy fan, la estoy siguiendo. Me parece que ahí está bien mostrado qué tan importante puede ser el apoyo de los pares, pero también qué frágil. Las dos protagonistas, estas dos chicas, la chica trans y la que actúa Zendaya, la cantante, son hermosos y se apoyan, se quieren, se reconocen, pero también se tienen que estar sosteniendo una a la otra y a veces ni siquiera pueden sostenerse a sí mismas. Es muy complicado. Lejos de estar en contacto con ideas y posibilidades que les permitan asumir una posición de rebeldía, y atención con esto, la mayoría de los chicos se encuentran atrapados en una lógica que Paulo Freire definía muy crudamente. Lo que el sistema propone a los oprimidos como salida es convertirse en opresores. Es decir, de la rebelión podemos hablar nosotros aquí, pero la norma, la regla implícita no es rebélate. Quizá lo llegó a hacer para ciertos sectores en otras décadas, en los 60, en los 70, pero hoy no, hoy la lógica es conviértete en uno de ellos y eso lo vemos muy claramente en todos los niveles, en el nivel de quiero ser como el narco que domina la región, quiero ser como mi padre que es un Kool-Aid, no sé si puedo decir groserías tan crudas, pero no, como el que sea, porque esa es la misma lógica, mientras no haya otra salida para ellos, pues lo que se va a plantear es eso. La identificación con el agresor, que es un mecanismo psicológico pues muy identificado. De ahí que regresando a lo que decíamos más arriba, haya una o sea, sobre el adultocentrismo, el adultocentrismo como el capitalismo, como el machismo, pueden ser sostenidos por los que están en posiciones de víctimas y entonces, de hecho, hay una gran cantidad de niños y jóvenes adultocentristas. Ya sea porque viven justificando el poder que los adultos ejercen sobre ellos o porque asumen los mismos modos de poder sobre los más pequeños que ellos. Entonces, para los que estamos acostumbrados a pensar en términos de revolución, que creo que los más jóvenes quizá no, pero los menos jóvenes que fuimos formados un poquito en el marxismo, etcétera, pues sí estamos pensados a pensar la revolución como un horizonte, espero que jóvenes también, no del modo marxista, chairo, chaquetero y que no, o sea, se convirtió en una religión y por eso no funcionó, pero sí en el sentido de una eh, subversión, de que puede haber siempre otra versión a lo social, en el sentido más zapatista, si quieren, más contemporáneo que es el de los zapatistas. Entonces, quienes estamos acostumbrados a pensar eso, podemos quizá pensar en términos de estrategia política qué difícil la tenemos para pensar en las infancias rebeldes y libres, porque desde qué lugar las chicas y los chicos van a poder plantearse ser subversivos si están atrapados en un sistema de dominación múltiple. Bueno, número 3. Los derechos humanos y el aún no
de un modelo que aún es asistencial y protector. Dentro de los medios con que en este periodo histórico contamos para cuestionar dentro de la lógica del sistema, o sea, no en un discurso revolucionario, sino en un discurso dentro de las reglas de los estados democráticos, la situación de los chicos, tenemos como mejor herramienta hasta el momento el discurso de los derechos humanos. Este elemento, desde mi análisis, es sin embargo irremediablemente paradójico. Y es que, como sabemos desde la tradición Foucaultiana, de los estudios de Michel Foucault, las instituciones de lo que hoy ha tomado la forma de estados nacionales, o sea, la escuela, las cárceles, los hospitales, tienen su origen en mecanismos de segregación, patologización, vigilancia, control y castigo. El discurso de los derechos de los niños, entonces, plasmado en la Convención Internacional del mismo nombre, que no lleva mucho de ser promulgada en su última versión y firmada por los estados, no sé si ustedes sepan cuándo la firmó México, es muy reciente. Representa un avance interesante respecto al modelo predominante hasta los inicios de la modernidad, o sea, sí representa un avance civilizacional, al menos desde la óptica del occidente. Perdón. Según el cual, la antigua manera de entenderlo, los niños eran propiedad familiar. Y esto viene desde el derecho romano, desde los usos y costumbres y el derecho romano, el derecho de los padres, de los varones, de los ciudadanos varones romanos sobre los hijos era de vida y muerte y era por toda la vida. O sea, hasta que el viejito no se muriera o lo mataran en la guerra, seguía siendo el pater de sus hijos, aunque su hijo fuera un labregón de mi edad, pero seguía siendo el pater la autoridad y tenía derecho de vida y muerte. Y eso hasta la Revolución Francesa cambió, porque hasta la Revolución Francesa todavía los padres podían llevar a sus hijos a que la policía los encarcelara. Entonces, la Revolución Francesa como corte que inaugura esta, digamos, etapa reciente de la modernidad en el sentido político, porque se establecen los principios desde la Revolución de igualdad, libertad, fraternidad y después las sucesivas declaraciones de derechos humanos de las naciones y luego la universal, supondrían que entonces, perdón, es que ya me estoy cansando de leer en la pantallita y ya me perdí. Ah, sí. Entonces supondrían un avance respecto a ese aspecto de la posesión del niño por sus familias. Sin embargo, esa posición todavía pervive. Si ustedes ven la manera en que las derechas y las derechas católicas siguen concibiendo a los niños es así, como propiedad de sus familias. Entonces, me parece que al menos desde una posición de izquierdas, no digo que la de derechas no valga, solamente es diferente. Desde una posición de izquierdas, lo que se tendría que asumir es que, bueno, los derechos humanos sí son un avance y un avance que representa justo eso para el tema de infancias. Los niños no son de la familia. Pero el problema es el siguiente, que el paradigma de los derechos humanos en su primera etapa, en la etapa en que todavía apenas está tomando realidades jurídicas y en políticas sociales en algunos países del mundo, tiene que ver con que entonces los niños son del Estado. Pero entonces ahí tenemos el problema Foucaultiano de vigilar y castigar. Si son del Estado, entonces el Estado tiene que dictar qué hacer con esa manada de chamacos. Y ustedes recuerdan, hay estudios por ahí, no me acuerdo de los autores y las referencias, pero los podemos explorar si ustedes gustan, como lo que se hacía con los chicos en la Inglaterra industrial, en la gran revolución industrial inglesa,
Es, bueno, ya se fueron los hombres y las mujeres de obreros a trabajar, entonces, ¿qué vamos a hacer con tantos escuincles que van a empezar a vagar por las calles y a convertirse en un peligro para la buena sociedad porque, pues, son disruptivos? Pues vamos a meterlos a la escuela, porque ni modo que los metamos a todos a la cárcel. Entonces, no deja de ser deudor el discurso de los derechos humanos de ese espíritu inicial, porque tiene que ver con el control de la población en un sistema capitalista, patriarcal, adultocéntrico, colonial. Entonces está complicado. No, sé que esto da para muchísimo más. No quiero decir desacreditar el discurso de los derechos humanos y ahorita van a ver cuál es mi posición, porque yo soy un activista pro derechos humanos en este momento de una manera táctica, política. No quiero decir que no valga, quiero decir que hay que estar atentos de los orígenes de una posición que se sostiene. Entonces, esta discursiva se encuentra anclada aún a una lógica de protección, tutela y salvación de los chicos, porque también ahí está la bonomía heredera de la bonomía católica, de los asilos, de los hospicios, etcétera. Anclada en el fondo, sin embargo, como les decía, en mecanismos de pastoreo, control antidelincuencial y adiestramiento laboral de las poblaciones infantojuveniles hijas de los obreros. Instituciones como nuestro DIF son muestra de esa lógica aparentemente benefactora que recoge a las infancias más dañadas y marginalizadas para ponerlas bajo el ala de un Estado entendido como bondadoso, garante de protección de los niños y adolescentes y que los aleja de los riesgos morales y materiales, desayunos escolares para todos, etcétera. Uno de los aspectos polémicos en este sentido es que si bien el corpus de los derechos de niños y adolescentes se supone garantizaría condiciones de vida dignas en el modelo de desarrollo occidental, en realidad se ha convertido en un marco legal decorativo, al menos en México, estoy seguro de que lo es, que los estados no hacen efectivo con políticas públicas sostenidas ni con estrategias de largo plazo. Hoy no hablaré de esto, pero en una sesión seguramente les podré platicar qué pasa con el CIPINA, que se supone que sería un paso adelante para superar esa parte eh, paternalista y de protección de los niños y sería un sistema de políticas integrales estratégicas que pusieran en primer lugar a los más chicos, pero pues este gobierno lo ha echado para atrás. Y los gobiernos anteriores lo tenían de decoración. Las leyes están ahí. Hay una ley general de protección a niños y adolescentes. Y como muchas otras, para ser efectivas, pues sí, tendríamos que asumir lo que un amigo que fue encarcelado injustamente durante varios años, él era policía de la AFI, me decía, Francisco, yo ya entendí con todo esto, esta aventura que los derechos humanos, si no los peleas, no existen. El pequeño problema para la población de niños y adolescentes es que cómo demonios van a pelear sus derechos y con trabajos, los adultos que tenemos algunos medios económicos y de poder y de salir a la calle, con trabajo lo hacemos, ¿cómo lo van a hacer aquellos que están sometidos a un sistema multijerárquico en el que ellos son el último nivel? Son considerados, por decirlo así, ciudadanos de segunda categoría todavía. Otro de los aspectos paradójicos respecto a la existencia de este corpus de los derechos de niños y adolescentes con los que este orden social plantea la protección de las infancias es que les mantiene, y aquí vienen puntos interesantes, los mantiene en un estatus de alejamiento de la vida de la comunidad. Es decir, por ejemplo, de alejamiento del trabajo. Es decir, nos parece, claro, existe la explotación laboral de los niños, por supuesto, hay que evitarla, pero ¿será que necesariamente tengamos que pensar en el marco de la lógica de los derechos que los niños no deben participar en las actividades productivas junto con nosotros? ¿Que el mundo infantil tiene que estar divorciado del mundo de la producción? Además, en el campo ni siquiera sucede. En el campo los niños trabajan todo el tiempo, todo el tiempo. En los talleres familiares de las ciudades los niños trabajan. Hace poco en un municipio cercano aquí a Querétaro me invitaron a dar una plática sobre trabajo infantil y pues justamente les compartía eso. O sea, se planteaban unas compañeras con gran voluntad y con mejor corazón, levantemos a los niños, quitémoslos de la calle donde están vendiendo productos ahí en los semáforos. Bueno, ¿y cuáles son las lógicas
en las que eso va a poder ser sostenible si no hay cambios estructurales en las relaciones sociales y económicas. Entonces los niños tienen que trabajar. La pregunta de algunos especialistas en ese tema es, ¿qué no será más bien que tengamos que cuidar que su trabajo sea digno? Hace poco tiempo mantuve un diálogo con una colega psicoanalista, la que les decía al principio, que planteaba que había que proteger a los niños manteniéndoles ajenos al trabajo, el sexo y la violencia. Si bien entiendo la motivación de tal postura, no dejo de preguntarme en qué medida los profesionistas que trabajamos con chicos no asumimos en automático como válida la estructura seccional del orden de dominación múltiple capitalista y lo que de ella puede estar pregnado en el discurso de los derechos humanos. En los hechos y además siendo fieles a los descubrimientos freudianos, sabemos que es imposible trazar una línea que defienda la pureza infantil de saber sobre el sexo y de un cierto contacto con lo violento de la especie. Pero no solo eso, si sostenemos la idea de aislar y proteger como única forma de colocarnos frente a los chicos, estamos obliterando, aún sin quererlo, la posibilidad de imaginar formas diferentes de enfrentar esos temas que incluyan formularlos junto con ellos, en conjunto y en cada contexto. Estaríamos dándole vuelta a la tarea de comunitaria de incluir a los niños en la vida, en su complejidad, y de trabajar con ellos responsable y solidariamente los riesgos inherentes a la vida, manteniendo, por supuesto, las fronteras fundamentales que como clínicos conocemos. Sabemos del daño terrible que causa la confusión de lenguas, es una expresión en un artículo de Ferenczi, que representa la invasión del deseo sexual adulto en un cuerpo infantil. O sea, claro que sabemos eso. Sabemos también de las nefastas consecuencias del maltrato y la negligencia, de toda forma de explotación de los niños. Pero si nos mantenemos en un paradigma de protección, sobre todo si esa protección se deja en manos del Estado, y ahorita voy a hacer una nota sobre el Estado, es cuando menos, y ese Estado es cuando menos inoperante en un país como el nuestro, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hacemos las cosas con los niños, no pensamos las cosas con los niños, los protegemos, pero en realidad no los protegemos porque los tiene que proteger el Estado, que es inoperante. Perdón, pero estamos en la estupidez total, como colectivo. Se requiere una tribu para criar a un niño, dice un adagio. Y ni la familia en sí misma, la familia nuclear de este modelito capitalista de los picapiedra, ni las instituciones de un Estado fallido como el Estado mexicano son esa tribu. Lo que está faltando ahí es la comunidad. Ya casi termino. Si partimos de la definición del Estado como cito, la condensación material de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clases en una sociedad, o sea, no como un aparato burocrático, sino como una arena de pugna de fuerzas e intereses de los grupos sociales, y consideramos la forma que actualmente toma en países como el nuestro, pues creo que tenemos que admitir que no somos parte del Estado. O sea, somos una parte del Estado pasiva que no ha tomado poder. Como pueblo, y que me perdonen los compañeros pro 4T, pero como pueblo, aún en un régimen que se dice más o menos de centroizquierda, no está fomentando el empoderamiento del pueblo. O sea, que nos hagamos parte del Estado. La única forma en que la sociedad pueda tener un Estado que no sea ocupado ni por una burocracia kafkiana, ni por un gobierno, el gobierno es como el piloto del Estado, pero lo que está pasando ahora es que el gobierno está convirtiéndose en todo el Estado, dándole además poder excesivo a fracciones sociales, como lo mencionaba la definición, como el ejército. Entonces, si un Estado queda sobreocupado por el gobierno, ¿cómo? Y no tomamos nosotros poder como fuerzas sociales, como clases, como grupos de edad, como grupos de profesionistas, como grupos que tienen interés comunitario, pues entonces no tiene ningún sentido pensar que el Estado va a garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Lo que sí podemos hacer es entender la lógica de los derechos humanos para cerrar este tema como un espacio simbólico de transición hacia otro modelo más digno para todos, pero sobre todo para los más chicos, ya que por ahora ni siquiera puede ser una garantía de protección, pero al menos podríamos aprovecharlo en este tiempo histórico para impulsar dentro de los márgenes actuales políticas públicas que al menos ofrezcan garantías mínimas a los chicos que enfrentan las peores circunstancias, pero no garantías de protección, sino políticas que estratégicamente podríamos pensar como ladrillos de apoyo para construir una lógica más avanzada, una lógica comunitaria. Algunos de los territorios en los que se puede avanzar desde la lógica de derechos humanos, pero tirando a superarla, son la creación de espacios comunitarios, o sea, exigirle a los grupos en el poder, mediante la ocupación del poder, espacios comunitarios para el cuidado y desarrollo de los chicos cuyos padres se encuentren trabajando o no tengan las condiciones para su cuidado. Espacios que ofrezcan formación ambiental, protección barrial, asesoría en sexualidades, alimentación, en cuya preparación ellos participen, actividades deportivas y culturales, diseño de intervenciones urbanas. Hay una rama del urbanismo que ya les platicaré que está súper interesante, que es la apropiación de espacios para los niños y adolescentes. Asimismo, en el terreno de la seguridad, un sistema de ministerios públicos y policías de infancias capacitados para atender situaciones de violencia contra los menores. Es decir, al menos intervenciones que podemos empujar para que haya más comunidad desde el Estado, es decir, que la comunidad ocupe Estado. Podemos, en resumen, utilizar como herramienta los derechos humanos para organizadamente exigir políticas públicas en este paradigma de protección, porque así es ahora, un paradigma de protección. Incluso se llama así el casi abortado Sistema Integral de Protección de Niños, Integral de Niños y Adolescentes. Es un sistema de protección, no es un sistema de participación, no es un sistema de promoción de derechos, no es un sistema de inclusión digna entre iguales, es un sistema de protección muy adulto, muy adultista. Pero inteligentemente dirigidas estas acciones a fortalecer el sentido comunitario y la participación igualitaria de chicos y grandes en la construcción social. De paso, comenzaríamos a ocupar más Estado y a disminuir nuestra dependencia de las capacidades políticas de cada gobierno. Una pequeña cita de lo que dijo una nena sobre el tema de los derechos. Si los chicos no van a luchar por sus derechos, ¿quién lo va a hacer? ¿Los adultos? Si los chicos quieren luchar por lo que quieren, por ser escuchados, por ir al colegio, por tener un plato, no lo tienen que hacer los adultos, lo tenemos que hacer nosotros, porque a nosotros nos pasan estas cosas. Los adultos siempre se ponen a pensar por los chicos y no les preguntan qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren. Sé que algunos lo hacen para cuidarlos y eso, pero también se tienen que sentar y hablar con los chicos para conocer lo que piensan. Porque los derechos, ¿quién los hizo? No los hicimos nosotros, nadie nos preguntó. Ellos lo hicieron a su manera y porque pensaban que esto era derecho y lo escribieron así. Para mí no es así. Si van a hacer algo de los chicos, ¿por qué lo hacen los adultos? Está bien que lo hagan, pero pregúntenos. Hay unas experiencias colectivas de organización de chicos en Argentina y hay otras que seguramente están ocurriendo en Chile por cómo está la situación, que nos dejan boquiabiertos. Y hay chicos de México que piensan así, pero allá las condiciones colectivas se han dado para que se reúnan. Sí saben que ahora haya en el gobierno un chavo de 32 años, presidente de Chile, es porque las chavitas de secundaria tomaron las calles y tomaron las estaciones del metro y pararon Chile. Y todo empezó, me parece, por un aumento en las tarifas de los colectivos. Bueno, por último, esto es un parrafito nada más. La agencia Niña, los espacios rebeldes y los adultos compañeros. Esto de rebelde con V estuvo muy chistoso porque yo le propuse a Carlos el nombre de por revelar con lo de V y B. Y luego leyendo este libro, me doy cuenta de que así se llaman el colectivo de estos chavitos en Argentina. Colectivo rebelde con V. En el discurso de los derechos humanos, por ahora la participación de los chicos es un horizonte ideal.
Si ustedes leen la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos de Niños y Adolescentes, por ahí incluye al final la participación. Si ustedes ven cómo ha actuado el CIPINA en México, yo tuve los años anteriores encuentros, fuimos a hablar con Ricardo Bucio, que era el titular, después ya no, se desesperó Ricardo, no pudo moverse más porque este gobierno no lo dejó hacer nada. Eh, la, eh, el horizonte de los derechos de los niños en su versión óptima en este momento es que participen, no es hacer cosas tutelares, es hacer cosas con su participación, pero hasta ahora, imagínense, si todo lo demás no marcha, pues ¿cómo va a marchar la participación? La participación de los niños y niñas por ahora en políticas de gobierno es puramente decorativa. ¿Han visto las encuestas del INE o del INEGI para niños y niñas sobre qué opinan de tal? O sea, son a ese nivel. Vamos a pedirles opinión a los niños de juego. Aquí está la encuesta de los niños. Me parece, puede tener la mejor intención, pero me parece una payasada. Eh, entonces estamos apenas en los estados iniciales de pensar la responsabilidad colectiva con los niños en los estados modernos. Pero en el origen del pensamiento de los derechos de los niños no solo está vigilar y castigar, también hay cosas bien interesantes. Miren, después lo platicaremos con calma, pero hay un pediatra polaco llamado Korczak Janusz, que escribió un libro llamado ¿Cómo amar a un niño? Y él dijo, los niños tienen 3 derechos fundamentales. El derecho a su muerte, el derecho al día de hoy y el derecho a ser como es. No sé qué resonancias tenga para ustedes. Ahorita si quieren hacemos diálogo. Pero a mí me encantó el primero porque es rompemadres, ¿no? O sea, el derecho a su muerte. El derecho a su muerte es el derecho a su vida, ¿me explico? Si ni siquiera nosotros como adultos a veces asumimos ese derecho, sé que es muy difícil pensarlo para los niños, pero imagínense tener derecho a la propia muerte, es lo que se pone en juego con la discusión de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Tengo derecho a mi propia muerte, a apropiarme de mi muerte. Es decir, no soy una continuidad de mamá y de papá, por más que sea su proyección narcisista y por más que sea su hijo. Imagínense pensar que un niño puede tener derecho a su muerte. El derecho al día de hoy, que tiene que ver con toda la dimensión del tiempo presente y de dejar de colocar en ellos la promesa y la exigencia y la inversión, como dicen algunos papás, ¿no? El grupo de blues de culto mexicano Real de 14 tiene un blues que dice así: hijo, eres una mala inversión. Y el derecho a ser como es, como se es, que bueno, ese creo que sí se está retomando ahora, sobre todo en el empuje de los colectivos feministas y LGBT, ¿no? Y trans, ¿no? Bueno, última idea. ¿Cómo sería esto posible? Pensar para los chicos esa dignidad de personas ya siendo, si no es desde conversar con ellos. ¿Cómo conversar con ellas en tanto clase etaria sin hacer asamblea con ellas? Piensen, ¿cuándo hacemos asamblea con los niños? Ni siquiera en la familia. Como terapeuta de pareja, le digo a la gente, hagan asamblea. La pareja estúpidamente en un callejón sin salida y los niños podrían participar en los temas no íntimos de la pareja, en los temas de decisión familiar como cómo llevar una casa, la administración, los dineros, pueden participar. Y a veces tienen las mejores ideas. ¿Cómo compartir con ellos referentes de vida, de interpretación de la vida, si no trabajamos con los niños? Si no los incluimos en la resolución de la vida que consideramos adulta y si no nos incluimos en la resolución de sus temas de vida.
de los que ellos nos pidan, por supuesto, sobre todo los hombres, los varones, los vatos, que nos sustraemos, dada la lógica patriarcal, de las labores de cuidado, crianza, acompañamiento, juego con los chicos. Y por último, tema que algunos trabajamos fuertemente desde la clínica psicoanalítica, ¿cómo es posible cualquier entre personas, entre una colectividad, si no es a partir de la apertura al jugar? La agencia niña no será posible si desde nuestra infancia adulta no tendemos puentes para que los más pequeños, los jóvenes, sepan que somos, además de sus padres, tíos, abuelos, sus compañeros de vida.